Hay lugares en el mundo que existen más allá de lo que una cámara puede capturar, no porque sean inaccesibles, sino porque su esencia no cabe en un encuadre. Paisajes que cambian con la luz, con el movimiento, con la manera en que se recorren y que solo se revelan a quienes se detienen a observar con atención. En estos territorios, mirar no es suficiente. Hay que caminar, esperar, sentir el espacio y dejar que el entorno marque el ritmo. Cada uno guarda una atmósfera propia, una lógica silenciosa que despierta preguntas sin ofrecer respuestas inmediatas. ¿Qué ocurre cuando la imagen deja de ser suficiente y la experiencia se convierte en la única forma de comprender lo que tenemos delante? Bahía de Ha Long, Vietnam. La bahía de Ha Long se despliega como un escenario fragmentado, donde cientos de formaciones rocosas emergen del agua creando una geografía difícil de abarcar con la vista. Las islas, cubiertas de vegetación, parecen flotar sobre una superficie tranquila que refleja el cielo y diluye los límites entre aire y mar. No existe un punto único desde el cual comprender el conjunto. La bahía se revela de forma gradual, obligando a mirar con paciencia y curiosidad constante. A medida que la exploración avanza, el movimiento se vuelve esencial para comprender el espacio. Navegar entre las formaciones permite percibir cambios sutiles en la luz, en el color del agua y en la distancia entre las islas. Esa continuidad entre observación y desplazamiento conecta cada escena con la siguiente. La experiencia no se centra en llegar a un destino concreto, sino en el trayecto mismo. Ha Long demuestra que ciertos paisajes no están hechos para ser capturados de una sola vez, sino para ser vividos lentamente, dejando que cada giro del recorrido complete la imagen. Cataratas del Iguazú, Argentina, Brasil. Las cataratas del Iguazú no se anuncian de inmediato. El entorno selvático actúa como un umbral que prepara los sentidos antes de revelar la amplitud del conjunto. La vegetación es densa, húmeda y envolvente, creando un contraste marcado con los claros abiertos donde el agua aparece en movimiento constante. La magnitud del paisaje no se percibe de golpe, se construye paso a paso, acompañada por sonidos continuos que anticipan lo que está por venir. Ese recorrido progresivo conduce a una experiencia plenamente inmersiva. Los senderos y pasarelas permiten acercarse sin alterar el equilibrio natural del lugar, integrando al visitante dentro del entorno. El agua, el aire y la luz interactúan de manera permanente, generando una sensación de dinamismo continuo. Esta conexión entre desplazamiento y contemplación refuerza la importancia de explorar con atención. Iguazú no es solo un punto de observación, sino un espacio que se comprende caminándolo, aceptando que su fuerza visual se completa únicamente a través de la experiencia directa. Lago Baikal, Rusia. El lago Baikal transmite una sensación de amplitud silenciosa que se percibe incluso antes de verlo. Rodeado por colinas y bosques extensos, su superficie se extiende con una calma que parece infinita. El agua, extraordinariamente clara, refleja el cielo y amplifica la percepción de profundidad. No hay elementos que distraigan. El paisaje se presenta de forma directa, casi minimalista, invitando a una contemplación prolongada.
Esa primera calma conduce a una experiencia introspectiva al recorrer sus orillas. Caminar junto al lago permite notar cambios sutiles en el color del agua, en la textura del suelo y en el sonido del entorno. Esta continuidad entre observación y presencia física refuerza la conexión con el lugar. Explorar Baikal no es buscar estímulos constantes, sino aprender a apreciar la quietud. El lago demuestra que algunos paisajes no impresionan por acumulación de elementos, sino por la profundidad de la experiencia que ofrecen a quien se detiene a sentirlos. Calzada del Gigante, Irlanda del Norte. La Calzada del Gigante presenta un patrón geométrico que desafía las expectativas. Las columnas de basalto se extienden hacia el mar, formando una superficie fragmentada, regular y sorprendentemente coherente. El contraste entre la roca oscura y el océano abierto genera una tensión visual constante. El paisaje no es amplio, pero sí intensamente detallado, obligando a observar el suelo con la misma atención que el horizonte. Al caminar sobre las formaciones, la experiencia se vuelve táctil y dinámica. Cada paso implica un pequeño ajuste, una adaptación al relieve natural. Esta interacción directa crea un vínculo inmediato con el lugar. La exploración no consiste en avanzar rápido, sino en encontrar equilibrio y observar cómo la costa cambia según la marea y la luz. La Calzada del Gigante demuestra que incluso en espacios contenidos, la experiencia puede ser rica y envolvente cuando el entorno invita a ser recorrido con atención consciente. Capadocia, Turquía. Capadocia se caracteriza por un paisaje moldeado por el tiempo, donde las formaciones rocosas adoptan siluetas suaves y erosionadas. El terreno parece haber sido tallado con paciencia, creando valles abiertos y estructuras aisladas que se distribuyen sin orden aparente. Los tonos ocres y beige dominan la escena, cambiando sutilmente con la luz del día. No es un paisaje que se entienda desde un solo punto. Requiere desplazamiento constante para revelar su complejidad. Esa necesidad de moverse convierte la exploración en el eje central de la experiencia. Caminar entre los valles permite percibir variaciones en la textura del suelo, en la amplitud del espacio y en la relación entre las formaciones. Cada giro del recorrido aporta una perspectiva distinta. Capadocia invita a descubrir sin prisa, aceptando que su identidad no reside en un solo elemento, sino en la suma de trayectos y miradas que se construyen al recorrerla. Área escénica de Wulingyuan, China. El área escénica de Wulingyuan se define por la verticalidad. Sus pilares de piedra se elevan de forma abrupta, creando un paisaje fragmentado que parece suspendido en el aire. La vegetación cubre las bases y suaviza las líneas, mientras que la niebla aparece y desaparece, alterando constantemente la percepción del espacio. La profundidad visual es difícil de calcular, lo que genera una sensación continua de cambio. Al adentrarse en la zona, la experiencia se vuelve progresiva y envolvente. Los caminos permiten observar el entorno desde distintos niveles, conectando miradores y valles sin romper la continuidad natural. Esta transición entre alturas y perspectivas refuerza la importancia del recorrido. Explorar Wulingyuan no es buscar una vista definitiva, sino aceptar que cada desplazamiento ofrece una lectura distinta del paisaje. La experiencia completa surge de la suma de trayectos, no de una sola imagen. Pamukkale, Turquía.
Pamukkale se presenta como un paisaje luminoso y ordenado, donde las terrazas blancas se disponen en niveles suaves que reflejan el cielo. La superficie clara contrasta con el entorno más árido, creando una impresión visual inmediata de pureza y amplitud. Las formas son sencillas, casi geométricas, y la uniformidad del color amplifica la sensación de continuidad. Al recorrer las terrazas, la experiencia se vuelve sensorial y pausada. El contacto con el suelo, la temperatura del entorno y la amplitud del espacio invitan a moverse con cuidado y atención. Esta transición del impacto visual a la vivencia directa refuerza el carácter del lugar. Pamukkale no busca impresionar por complejidad, sino por equilibrio. Explorar sus niveles permite comprender cómo la simplicidad del paisaje puede generar una experiencia profunda cuando se recorre con calma y respeto. Parque Nacional Torres del Paine, Chile. El Parque Nacional Torres del Paine se manifiesta como un territorio de contrastes abiertos y líneas definidas. Montañas abruptas, llanuras extensas y lagos de tonos intensos conviven en un mismo espacio sin imponerse unos a otros. La escala del paisaje altera la percepción. Lo cercano parece lejano y lo lejano adquiere una presencia dominante. La luz cambia con rapidez, transformando colores y volúmenes, lo que hace que el entorno nunca se perciba igual dos veces. Esa variabilidad constante convierte la exploración en una experiencia activa. Caminar por el parque implica adaptarse a cambios de terreno, clima y perspectiva visual. Cada tramo recorrido enlaza de forma natural con el siguiente, creando una narrativa continua del paisaje. Torres del Paine no se entiende como un punto concreto, sino como una sucesión de escenas conectadas por el movimiento. La experiencia completa surge al aceptar el ritmo del entorno y permitir que el recorrido revele la verdadera dimensión del lugar. Isla de Jeju, Corea del Sur. La isla de Jeju combina elementos volcánicos con una sensación de equilibrio sereno. El terreno se ondula suavemente, alternando campos abiertos, costas rocosas y formaciones oscuras que recuerdan su origen geológico. El paisaje no busca imponerse, se ofrece de manera accesible y clara. La relación entre tierra y mar es constante, y el sonido del viento refuerza una atmósfera de continuidad natural. Al recorrer la isla, la experiencia se vuelve gradual y envolvente. Los senderos permiten apreciar cambios sutiles en la textura del suelo y en la apertura del horizonte. Esta transición del entorno, observado al entorno vivido, fortalece la conexión con el lugar. Jeju invita a explorar sin urgencia, dejando que cada tramo aporte una nueva lectura del paisaje. La isla demuestra que la exploración no siempre requiere dramatismo, sino atención y disposición para percibir la armonía del entorno. Raja Ampat, Indonesia. Raja Ampat se presenta como un entramado de islas dispersas sobre aguas claras, donde la geografía parece fragmentarse deliberadamente. Desde cualquier punto, la vista se compone de colinas verdes, canales estrechos y reflejos cambiantes. No existe una composición fija. El paisaje se reorganiza según la posición del observador. Esta multiplicidad visual dificulta una lectura inmediata del entorno. Esa complejidad se convierte en el núcleo de la experiencia al desplazarse entre las islas. Navegar o caminar permite comprender cómo cada elemento se relaciona con el conjunto. La exploración no sigue una línea recta,
sino una secuencia de descubrimientos conectados. Raja Ampat enseña que ciertos lugares no están pensados para ser comprendidos de una sola vez. Su esencia surge al aceptar la fragmentación y permitir que el recorrido complete la imagen general. Lençóis Maranhenses, Brasil. Lençóis Maranhenses ofrece un paisaje inesperado, donde dunas claras se extienden hasta donde alcanza la vista, interrumpidas por lagunas temporales. La superficie parece uniforme, pero la luz revela ondulaciones constantes que modifican la percepción del espacio. El horizonte es limpio, casi abstracto, lo que acentúa la sensación de amplitud y simplicidad visual. Al internarse en las dunas, la experiencia se vuelve rítmica y contemplativa. Cada paso modifica ligeramente el terreno y cada elevación ofrece una vista distinta del conjunto. Esta transición del impacto visual a la vivencia física refuerza el carácter del lugar. Explorar Lençóis Maranhenses implica aceptar la repetición aparente y descubrir las variaciones que emergen con el movimiento. Skellig Michael, Irlanda. Skellig Michael surge del océano como una forma aislada y definida, separada del continente por una extensión de agua abierta. La isla presenta pendientes pronunciadas y una estructura compacta que dirige la mirada hacia arriba. No hay elementos superfluos. El paisaje es directo, marcado por la relación entre roca, cielo y mar. La sensación de aislamiento refuerza la claridad visual del entorno. Al ascender por los senderos, la experiencia se vuelve progresiva y concentrada. El esfuerzo del recorrido se integra con la observación del paisaje circundante, creando una conexión constante entre movimiento y contemplación. Esta transición fortalece la percepción del lugar como una experiencia completa, no solo visual. Skellig Michael invita a explorar con respeto y atención, recordando que algunos paisajes se comprenden mejor cuando el recorrido es tan importante como el destino final. Valle de Lauterbrunnen, Suiza. El Valle de Lauterbrunnen se abre como un corredor natural cuidadosamente esculpido entre paredes de roca casi verticales. El paisaje está marcado por praderas amplias, aldeas discretas y una sensación constante de orden natural. La vista se dirige inevitablemente hacia arriba, donde los acantilados parecen sostener el cielo. La luz se filtra de manera suave, creando contrastes delicados que cambian con el paso de las horas. No hay exceso visual. Todo parece colocado con intención, invitando a una observación tranquila y prolongada. Esa armonía inicial se transforma en una experiencia más profunda al recorrer el valle a pie. Los senderos conectan distintos puntos sin imponer ritmo, permitiendo que el visitante elija cómo y cuándo avanzar. Esta transición del paisaje contemplado al paisaje vivido refuerza la conexión con el entorno. Explorar Lauterbrunnen es aceptar la escala del lugar y moverse dentro de ella con calma. Cada tramo recorrido amplía la comprensión del valle, demostrando que su belleza no se impone, sino que se descubre gradualmente. Monte Fuji, Japón. El Monte Fuji no se impone con estridencia, sino con una presencia serena que domina el paisaje de la isla de Honshu. Su silueta cónica, perfectamente definida, parece dibujada con intención más que formada por procesos naturales. Desde la distancia, el volcán se integra con lagos tranquilos, bosques ordenados y campos abiertos que refuerzan una sensación de equilibrio visual. La luz modifica constantemente su apariencia.
Al amanecer adquiere tonos suaves, mientras que al atardecer se vuelve profundo y silencioso. No es un lugar que se comprenda con una sola mirada. Requiere tiempo y observación pausada. Esa primera impresión conduce de manera natural a una experiencia más íntima al acercarse. Los senderos que rodean la montaña permiten sentir los cambios de temperatura, el sonido del viento y la textura del terreno bajo los pies. Esta transición del asombro visual a la vivencia directa transforma la percepción del lugar. Explorar el monte Fuji no consiste únicamente en avanzar, sino en aceptar el ritmo del entorno. Cada paso ofrece una nueva perspectiva, recordando que la verdadera esencia del paisaje se revela cuando se recorre con respeto y atención. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. El paisaje de Tsingy de Bemaraha desafía las formas convencionales de lectura visual. Sus estructuras de piedra caliza se elevan en ángulos agudos, creando un entramado irregular que parece más arquitectónico que natural. Desde lo alto, el terreno se percibe como un mosaico afilado donde la vegetación encuentra espacio solo en pequeños intersticios. La luz proyecta sombras marcadas que refuerzan la sensación de complejidad y profundidad. Al internarse en este entorno, la experiencia se vuelve más física y reflexiva. Los recorridos adaptados permiten avanzar con cuidado, invitando a observar cada detalle del relieve. Esta transición del asombro visual a la exploración consciente crea un vínculo directo con el espacio. Tsingy no se disfruta con prisa, exige atención y respeto por su estructura única. La exploración se convierte así en un ejercicio de adaptación, donde comprender el paisaje implica aceptar sus reglas y dejar que el entorno marque el ritmo del descubrimiento.